Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. El presidente de la República electo, Daniel Noboa, se reunió con representantes de la USAID en Ecuador. Aseguró que los convenios en materia de seguridad se ratificarán con el gobierno estadounidense a través de esta agencia. Se invertirán más de 170 millones de dólares en materia de desarrollo sostenible, seguridad y anticorrupción. Así es como Daniel Noboa cumplió su primera actividad en la capital como presidente electo de la República. Durante más de 2 horas, el mandatario se reunió con los delegados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Aquí se trataron temas de cooperación internacional, pero no solo en el ámbito de desarrollo sostenible y económico, sino también de recursos en temas de seguridad. Creo que son buenos acuerdos y que los Estados Unidos nos va a ayudar bastante, así mismo con el gobierno de Israel y otras naciones, a combatir el crimen organizado, el narcoterrorismo, que tanto atenta contra nuestra paz, y asimismo nos va a ayudar también a reactivar la economía, ya que recibimos un país bastante golpeado. En torno a ella, Samantha Power, administradora de la USAID, señaló que el principal objetivo del trabajo en Ecuador está dirigido en prevención anticorrupción, crimen organizado y protección a jóvenes de escasos recursos. Incluyendo cuerpos anticorrupción, apoyo del Estado de Derecho, apoyo a las organizaciones que están fuera del gobierno. En tanto, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, destacó que la materia de cooperación internacional no solo se basa en el ámbito preventivo, sino también que se incluye apoyo logístico, armamento e inteligencia a nivel internacional. Mejorar el control marítimo del país, donde hay semisubmersibles de narcotraficantes pasando por las Islas Galápagos todos los días, mandando cocaína a los Estados Unidos. Y es que según las autoridades, en total Ecuador recibirá 182 millones de dólares durante los próximos 10 años. En este monto están incluidos los 17.7 millones de dólares que se utilizará en el Plan Pilares. Este programa busca trabajar con los distintos municipios del país para combatir la delincuencia y crimen organizado que actualmente enfrenta el Ecuador. En horas de la mañana, en cambio, Samantha Power, la administradora de la USAID, se reunió con el presidente Guillermo Lasso. En ese encuentro, las autoridades afirmaron que trabajan juntos para diseñar nuevos programas sobre seguridad ciudadana que puedan marcar la diferencia en la lucha contra el aumento de la delincuencia y violencia. Y el presidente electo Daniel Noboa dio declaraciones a los medios nacionales, habló de su posesión y el inicio del trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Todavía no está definido eso, todavía no está definido. Eso en las próximas 72 horas habrá una definición, en acuerdo con el CNE también y con las bancadas. Yo quisiera empezar a trabajar lo antes posible, pero hay otros, está la Asamblea, lo cual es otro poder, es el Poder Legislativo, y también está el CNE, el cronograma. Entonces, yo les voy a pedir a los otros grupos que lo hagamos lo antes posible. Y en una convención del oficialismo, el presidente Guillermo Lasso aseguró que deja un mejor país que el que recibió. Su afirmación desata críticas, entre ellas la de su exministro de Gobierno, Francisco Jiménez. El país atraviesa por varias crisis en simultáneo, en lo energético, en lo económico y ni hablar de seguridad. Aun cuando aquello ha sido reconocido por quienes forman parte del gobierno saliente, el presidente Lasso dice que deja a un país mejor. Si hay algo de lo que todos debemos sentirnos orgullosos, es que hoy en día dejamos un mejor país frente al que lo recibimos. Lo dijo este miércoles en una convención de su movimiento político Creo, del que hace 5 meses se separó Francisco Jiménez, quien fue asambleísta por esa tienda política y en el régimen fue ministro de Gobierno, parte de la mesa chica de Lasso. Yo sí discrepo con esa afirmación del presidente Lasso. Y dice que no se trata de sentirse general después de la guerra, sino de hacer una autocrítica. A su criterio, el gobierno perdió varias oportunidades. La de corregir su política social después de las violentas movilizaciones de junio de 2022. La de encontrar coincidencias con sus adversarios. A él se le encargó la tarea de construir puentes que terminaron dinamitados. Cuando uno habla de más de los rivales políticos, generalmente paga las consecuencias. Mucho se habló de ellos.
en contra y poco se habló de lo que se debía hacer. Uno tiene que saber gobernar con la Asamblea y además con una Asamblea en contra, tiene que saber gobernar con una Corte Constitucional, tiene que saber gobernar con gobiernos autónomos descentralizados que tienen sus propios intereses. La realidad es algo que no se puede ocultar fácilmente y nadie tapa el sol con un dedo. En lo económico, lo que se deja tampoco pinta bien, lo dice el Observatorio de Gasto Público. En este momento tenemos un serio problema de liquidez. El gobierno no tiene suficiente dinero para poder pagar sueldos y el décimo. Se está organizando, si no se hizo ya, un nuevo plantón, un reclamo por parte de los proveedores del Estado que no han recibido sus pagos. Mi completa solidaridad con la futura o futuro ministro de Finanzas cuando realmente revise las cifras en las que se deja el país. Adicionalmente, con cifras que dan cuentas de que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes que se percibe a diario en las calles, no entienden a qué país mejor es al que se refiere el presidente saliente. Por eso, si hay algo de lo que todos debemos... En medio de la crisis eléctrica, el gerente de Petroecuador aseguró que desde octubre se importan 280,000 barriles de diésel mensuales para el funcionamiento de las termoeléctricas. Esto representa un costo adicional que se suma a las acciones de emergencia que ha tomado el Ministerio de Energía. La crisis de electricidad sigue siendo la mayor preocupación del país y con el mayor costo. Esto si le sumamos que desde octubre de este año Petroecuador empezó a importar el doble de diésel 2 para la generación termoeléctrica, luego de un pedido desesperado hecho por parte de SELEC. Hemos traído 280,000 barriles más a partir del mes de octubre y se extenderá hasta el mes de marzo del siguiente año para tener la estabilidad total en la producción de energía de la parte termoeléctrica. Normalmente para la generación termoeléctrica, SELEC requiere de 250,000 barriles de diésel Oil 2, pero por motivo del estiaje, Reinaldo Armijos, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, señala que el estatal está tratando de garantizar la provisión de carburante a industrias y sector eléctrico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es generar soluciones más allá de los problemas que tenemos, creo que debemos ver y generar nuevas soluciones para poder suplir esto. Sin embargo, el analista eléctrico Vicente Larcón cuestiona que sí sabían del estiaje y necesitaban provisionarse del combustible. ¿Por qué no se lo hizo? Ahora debemos adquirir un precio alto y segundo también la capacidad de almacenamiento que tenemos. No se puede de la noche a la mañana duplicar porque se han duplicado las importaciones. Y asimismo, indica que esta falta de previsión no es casualidad. Ninguno fue capaz de entender lo que se venía. No es a eso. Es que está estructurado así el sector. El sector tiene, como le decía, 4 reyes, 4 cabezas, que nadie conversa con nadie. Ahora Ecuador compra diésel 2 más caro que en el mes de enero, tiempo en el cual se debió provisionarse de este carburante por el periodo de estiaje y no se hizo. Y el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, notificó varias veces la situación del sector y el riesgo de racionamientos severos. Sin embargo, no hubo acciones. Expertos en el sector eléctrico señalan responsabilidades. Los apagones que vive el Ecuador después de 14 años sí tienen responsables. Los viceministros, los ministros son absolutamente responsables de esta crisis, que, como repito, era previsible, absolutamente previsible. Frontalmente, el consultor energético Gabriel Secaira cuestiona que se hable de una sorpresa con la sequía, cuando siempre se trata de estiaje. Es histórico, ocurre año a año y todos lo saben. Unos años más fuertes que otros, pero hay un estiaje donde baja completamente el caudal de los ríos. Esto se veía venir. Y es con documentos que se señalan inacciones. Hubo notificaciones tempranas sobre la real situación y los riesgos. En este oficio, con fecha 8 de febrero de 2023, el director de SENACE, la entonces viceministra de Electricidad, Enid Carrión, le informa. En el caso de presentarse un escenario hidrológico seco en las cuencas hidrográficos del sistema y no cumplirse las hipótesis consideradas en este informe relacionadas con la recuperación del parque termoeléctrico, el sistema eléctrico podría enfrentarse a un racionamiento severo de energía en algunos meses de la época de estiaje. Y le advierte que debe cubrirse un déficit posible de 465 megavatios. Y también la realidad de la situación se comunicó mediante este oficio el 4 de mayo a Marcelo Jaramillo, quien reemplazó en el viceministerio a Enid Carrión. El viceministerio es el organismo que, rector, digamos así, del sector eléctrico, es quien
da las directrices, analiza el plan maestro, dispone varias acciones que deben ser cumplidas. Pero ella también habló sobre la necesidad de recuperar el parque térmico el 23 de febrero en un evento en la Escuela Politécnica Nacional. Se han planteado acciones inmediatas. La recuperación del parque térmico. De febrero a septiembre podíamos inclusive instalar este tipo de centrales. Lo cierto es que existen responsabilidades por acciones y por omisiones. Hay un análisis de que al menos puede ser $1.000 millones el costo de este estiaje, que no es verdad, que es más profundo, que no sabíamos. Pero también hay voces que no solo señalan la responsabilidad de este gobierno. Desde mi punto de vista, esto ya tiene algunos años atrás, por la politización del sector, por la poca importancia que le han dado los presidentes. Si era por el fenómeno del Niño y el estiaje, países como Perú y Colombia pasaron un año preparándose. Así recuerda Hidalgo. Es como que ahorita comen. Sin un acuerdo culminó la primera reunión entre los trabajadores y empleadores que buscan definir el nuevo salario básico unificado 2024. De no darse un consenso, los próximos encuentros del gobierno saliente dejaría firmado el salario básico unificado para el 2024, posiblemente en $475. Con esto se cumpliría el aumento de los $25 anuales ofrecidos por el presidente Lasso. Hablando de salarios, el promedio a escala nacional está en $808 en el trabajo formal, pero ¿quiere saber cuál es la provincia del país donde se paga un mejor sueldo? Vale de Villalba nos cuenta más. ¿Y qué tal? Muchas gracias. Hablemos de salarios en nuestro país. ¿Cuál es la provincia que más paga a sus trabajadores formales? Primero empecemos con el salario promedio a nivel nacional, que es de $808.26 a los trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, la provincia de Galápagos es la que mejor salario tiene, que hasta junio de este año bordeaba los $1.341. También es la provincia con la menor tasa de empleo informal, con un promedio de apenas el 13%. Zamora Chinchipe también forma parte de esta lista de los mejores salarios con un promedio de $1.004 y hay un porqué. En su mayoría se debe al impacto de la actividad minera. Pero ahora veamos el otro lado de la moneda. La provincia de El Oro es la que cuenta con el salario más bajo, bordeando los $650, pese a ser una provincia productora de banano. Aquí pues predomina el trabajo informal. Guayas, por su parte, tiene un salario promedio de $786 y la provincia de Los Ríos, $714. Finalmente, hablando del IES a junio de este año, tan solo 3,26 millones de trabajadores estaban afiliados, en comparación al mismo mes del 2022, lo que refleja apenas un incremento de 2,1%. Seguimos con las noticias. Con la pandemia, la demanda de servicios de Internet creció. No obstante, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, ha logrado lo que parecía imposible. Pierde clientes, disminuye ingresos y de excedentes, ni hablar. La crisis toca de cerca a la estatal. Este anuncio publicitado hace varias semanas desde la Estatal de Telecomunicaciones CNT sobre la prescripción de las deudas para 1.7 millones de clientes supone el alivio financiero para los deudores de años. Que esto va a ser de alivio para la ciudadanía, va a transparentar las cuentas de la corporación. Hace pensar también que la empresa pasa por un buen momento al punto de prescindir de algunos millones de dólares que pudieron recaudarse. Pero la realidad de CNT está lejos de generar optimismo, pues se suman dificultades año tras año y eso se evidencia en los reportes internos sin que las gerencias se sonrojen. En el boletín de gestión con corte a junio de este 2023, la CNT reporta sus números desde el 2018 y allí la evidencia de una inexplicable caída. Por ejemplo, para 2020 reportaba $140 millones de superávit, 2021 64 millones. En 2022 la cosa se complicó, pérdidas por $47 millones. Y a la mitad del 2023 las pérdidas estaban en el orden de los $35 millones. Sin referirse al tema en específico, Patricia Falconi, presidenta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, reconoce que la pandemia levantó hasta ahora las ventas del servicio de Internet y sistemas móviles para la industria. De hecho, la pandemia generó que el Internet fijo, por ejemplo, tenga un despliegue, un despunte mucho mayor.
¿Por qué? Porque las personas demandaban tener servicio en sus casas para poder hacer teletrabajo y demás. Bajo esta lógica, operadores privados se recuperaron desde el 2020, a diferencia de CNT. En 2019 había generado 876 millones de dólares por ingresos. Ya en pandemia, mientras el resto de las operadoras se estabilizaban, en 2020 CNT cayó a 755 millones. 2021 significó la recuperación para las operadoras privadas, pero no para CNT, que volvió a caer. También lo hizo en 2022 con apenas 519 millones de dólares de ingresos. En el caso del servicio móvil, por ejemplo, ya no estamos hablando que estás conectando personas, estás conectando también equipos. Estás yendo al Internet de las cosas, en el que básicamente tú ya tienes todos tus equipamientos conectados a la red. Una comparación entre las ventas y deserciones muestra que los problemas son más graves de lo que se piensa. Solo en junio del 2023, CNT en sistemas móviles vendió 23.187, pero se le fueron 7.486 clientes. Las ventas de Internet fijo fueron de 1.669, pero se le fueron 7.721. La telefonía fija, 761 ventas. Deserciones, 19.768. 86 nuevos usuarios para el sistema de televisión, pero 1.948 deserciones. Cada año la CNT entrega al Ministerio de Finanzas un monto por excedentes. Y aquí una muestra más de la crisis de números a la baja. En 2020 entregó 100 millones de dólares, 2021 60 millones, en 2022 apenas 50 millones. Para el 2023 no se ha comprometido aún la entrega. La falta de inversión para reforzar sus líneas de negocio le pasa factura a una empresa que compite frente a otras con la ventaja de ser estatal y gozar de beneficios, tributarios por ejemplo. Una gigante a la que las malas decisiones le ponen en problemas. Y concluyeron los alegatos de las defensas de los acusados en el caso Hispol. Los 10 procesados solicitaron que se dicte el sobreseimiento a su favor, mientras que la jueza Irene Pérez tomará un tiempo prudente para deliberar si los llama o no a juicio. Les tomó 3 días a los abogados de los 10 acusados por fiscalía en el conocido caso Hispol responder a la acusación fiscal. Aunque todos cumplieron diferentes cargos dentro del instituto y de la compañía de depósito centralizado, sus alegatos se centraron en desestimar su responsabilidad. Para la mayoría, las operaciones que se realizaron con los fondos del Hispol y que fiscalía señala como riesgosas, se efectuaron en periodos en los que no habrían ejercido sus cargos. Ahora resulta que ya no conocían nada, que nadie firmó nada, que han pasado en el Hispol consumiendo los sueldos, pero sin saber de qué se trata. La defensa del empresario y principal asesor del Hispol, Jorge Cherres, apuntó que las operaciones no fueron bursátiles, sino de naturaleza privada, y justificó que los bonos no fueron registrados en el catastro público porque dejó de ser una exigencia desde 2015. Para otros abogados, simplemente no hay delito. El peritaje de la señora Viviana Chiriboga, entre otros, establece en forma contable de que no existe ningún perjuicio al Hispol. A lo largo de estos días no consecutivos de audiencia, Fiscalía presentó 121 pruebas documentales que, de acuerdo al titular de la acción penal, dejaron claro el millonario desfalco al Hispol. El monto total del perjuicio se ha establecido de acuerdo a la pericia contable superior a 188 millones con corte al 6 de abril del 2021, que claramente esto podía incrementarse porque son vencimientos que se iban dando de acuerdo al periodo de recompra que se debía dar cada bono. La audiencia continuará este viernes a las 9:30 vía telemática, únicamente para tratar acuerdos y exclusiones probatorias. Posteriormente, la jueza Irene Pérez se retirará a deliberar para resolver si llama o no a juicio a los 10 implicados, entre ellos los exdirectores del Hispol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño, por el delito de peculado. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, integrado por los jueces Javier de la Cadena, Byron Guillén y Mauricio Espinosa, ratificó la medida cautelar de arresto domiciliario en contra del excontralor del Estado, Pablo Celi, y de prisión preventiva en contra de su hermano Esteban Celi, dentro del proceso conocido como China CAMC. El 16 de junio pasado, ambos fueron llamados a juicio por el delito de cohecho. Según la Fiscalía, Celi habría desvanecido una glosa por más de 22.6 millones de dólares de la empresa china CAMC Engineering a cambio del pago de 1,3 millones de dólares.
Seguimos, amigos. Alias Anchundia, líder de la organización delictiva R7, fue hallado sin vida en su celda la noche de este miércoles. Tras este hecho, la policía y las Fuerzas Armadas intensificaron los controles en la penitenciaría del Litoral. Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias Anchundia, líder de la agrupación delictiva R7, dedicada a los delitos de sicariato, microtráfico y extorsión, fue hallado muerto en su celda en la cárcel regional. Así lo dieron a conocer las autoridades este miércoles. El cabecilla de R7 muere en medio de enfrentamientos en las cárceles de Guayaquil, que iniciaron desde este lunes 6 de noviembre y encendieron las alarmas en las autoridades, llevando a militares y policías a ejecutar varios operativos al interior de los complejos carcelarios, que hasta el momento dejan decomisadas 5 armas de fuego, 4.179 municiones de diferentes calibres, 7 alimentadoras para fusil y pistola, una granada explosiva, un chaleco balístico, droga, 123 teléfonos celulares, 10 routers y dinero en efectivo. Estas operaciones de la Fuerza del Orden se intensificaron la mañana de este jueves tras conocerse el deceso de alias Anchundia, de 38 años, nacido en la provincia de Manabí, criminal que cuenta con un largo historial delictivo. En 2015 encabezó la lista de los más buscados en Pedernales por el asesinato de un hombre. Luego, en 2016, fue detenido mientras celebraba el Día de las Madres. En su detención se determinó que su banda intentaba abarcar el territorio que un año atrás ocupaba la agrupación delictiva llamada Los Gatos Secos, que fue desarticulada previamente por la Policía Nacional en la Operación Ciclón. A Anchundia también se le adjudica ser el gestor de 2 masacres carcelarias en 2022. La primera en abril en la cárcel de Turi, provincia de Azuay, y en mayo en la cárcel de Bellavista en Santo Domingo, que en total dejaron 64 reos asesinados. Tras esto fue trasladado a la cárcel La Roca, donde estuvo hasta septiembre de este año, luego de que la policía detonara un dron sobre el techo de este reclusorio, quedando inhabilitado, siendo trasladado hasta la cárcel regional junto a alias Fito hasta este miércoles 8 de noviembre, tras ser hallado colgado en su celda. Esta madrugada, a nivel país, la policía y fiscalía desarticularon una red criminal dedicada a la falsificación y comercialización de medicinas para pacientes con enfermedades catastróficas. Entre los detenidos hay dueños de farmacias. Son momentos en que agentes policiales llegaban al Cerro Las Cabras en el Cantón Durán como parte de los allanamientos ejecutados la madrugada de este jueves. En estas intervenciones atraparon a 17 sujetos por el delito de importación, producción y comercialización de medicamentos para pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer, leucemia, artrosis, entre otras. 300.000 unidades de medicamentos aproximadamente, 100.000 unidades de insumos médicos. 11 meses de investigación por parte de la Unidad de Delitos Aduaneros y Desarrollo de la Policía Nacional, quienes en conjunto con la Fiscalía la madrugada de este jueves allanaron 17 inmuebles ubicados en Quito, Milagro, Durán y Guayaquil. El modus operandi de la organización criminal dedicada al contrabando, falsificación y adulteración de medicamentos era importar medicinas desde Asia, la India y Estados Unidos desde 2018. Una vez en el país procedían a realizar la comercialización en farmacias. También se expende este tipo de medicinas a través de las redes sociales. En Guayaquil, en los sectores de Flor de Bastión y Mucho Lote, encontraron áreas dedicadas a la fabricación, alteración y falsificación de los medicamentos. Incluso en los techos de uno de los baños tenía medicinas ya listas para ser distribuidas. Entre los detenidos hay 2 dueños de farmacias ubicadas en el puerto principal, el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Participaron de estas intervenciones. Atención, nuestro dron de 24 horas captó el momento en el cual un vehículo explotó en los exteriores de una discoteca ubicada en La Garzota, en Guayaquil. Según la policía, varios delincuentes llegaron al lugar en ese automotor. Miren ustedes el instante en que explotan este vehículo. Los que llegaron al sitio en el automotor robaron a los clientes del local. Al huir, los ladrones incendiaron el vehículo. Cuando los bomberos intentaron apagar las llamas, el automotor explotó. La policía se encuentra en el punto para investigar este hecho violento. Las autoridades informan que no hay personas fallecidas ni heridas.